Edición de revista Cosas, donde el general Pinochet decidió sorprender una vez más a todos. Su vida en retiro no sería menos noticiosa que la que tuvo en servicio activo. Su constitución le tenía un lugar reservado, él lo ocuparía. Seré senador vitalicio, sentenció, dejando claro que no se iría a los cuarteles de invierno. El día de su juramento quedó grabado como uno de los episodios más bochornosos en la historia del Congreso. Aunque se especulaba que Pinochet asistiría solo en ocasiones muy especiales a la sede del Poder Legislativo, su asistencia a la Cámara Alta superó las expectativas. Por entonces ya eran evidentes los dolores lumbares que lo aquejaban. En breve tiempo cultivó amistad con el flamante presidente del Senado, Andrés Saldívar, y junto a él llegaría a un acuerdo para derogar la fecha que más dividía a los chilenos. El 11 de septiembre dejaría de ser feriado para dar paso a un día de la unidad nacional. Señor Pizarro. Concluido ese gesto, que esperaba contribuir a la pacificación de Chile, el general emprendería el más traumático de sus viajes al extranjero. A fines de septiembre partió a Europa. Sus intentos por llegar a Francia, país que finalmente le negó el acceso, alertaron sobre su presencia en el viejo continente. El 10 de octubre los diarios nacionales informaban que había sido operado y se recuperaba en una clínica londinense. La cadena CNN informó erróneamente que el general había muerto en el pabellón quirúrgico. Anecdotario aparte, la noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad y asombro. En Oporto, Portugal, los mandatarios iberoamericanos reunidos en cumbre se pautearon en torno al tema de la gobernabilidad. Rápidamente el encuentro se pinochetizó. El presidente Frei se convirtió en la estrella del foro mientras fijaba con claridad su rechazo a un concepto difícil de pronunciar y que sería familiar a nuestros oídos: extraterritorialidad de la ley. En Chile, el entonces canciller Insulza recibía la noticia en nuestros estudios, minutos antes de participar en Medianoche. La gravedad del asunto lo hizo hablar en la ocasión de cualquier otro tema. En los días siguientes, desprendiéndose de sus convicciones personales, duramente criticado, habló de las razones del Estado. Yo no estoy defendiendo al dictador de los 70 y de los 80, yo estoy defendiendo a un senador de la República como es mi obligación constitucional. Las calles comenzaban a ser escenario de la polarización política, tal vez no vista desde los tiempos del sí y el no. Para unos, la transición chilena quedaba bajo arresto en la capital británica. Para otros, lo que en Chile había sido una quimera se lograba en suelo inglés. Pinochet finalmente alcanzado por la justicia. Comenzaron a ensayarse inéditas formas de protesta. La derecha dijo que no iría al Congreso a sesionar hasta que el general no volviera al país. Habrían sido 503 días de paro de haberlo concretado. Por estar atentada a nuestra soberanía nacional, por haber estado secuestrado el Senado de la República, nosotros nos vamos a retirar de la sala, señor presidente. Yo no puedo aceptar que se cancele la transición por esta situación. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, lo hemos recibido en el Senado, no más se nos puede pedir, pero no podemos parar la actividad del país. El alcalde de Providencia, coronel en retiro Cristian Lavé, empezaba con la guerra del mosquito. No se retiraría la basura ni a la embajada de Inglaterra ni a la de España. Un mosquito molesta un poco, 2 mosquitos molestan mucho. Una plaga de mosquitos irrita y puede volver loco. Los españoles se irritan rápidamente. Evelyn Matei pedía boicotear los productos españoles y británicos para demostrar el malestar chileno.
en contra de todas las industrias que operan en Chile y que sean españolas o inglesas, y además le vamos a hacer la vida imposible a los miembros de las embajadas inglesa y española acá. Y en solitario Iván Moreira iniciaba una huelga de hambre para solidarizar con el general, hasta que esté de vuelta, dijo entonces. Lo hago porque lo quiero, porque estoy convencido que es un testimonio, es una ofrenda a mi patria y a un hombre que nos salvó y que nos dio libertad. Al compás de las reacciones destempladas, cientos de chilenos llegaron a Londres entre octubre de 1998 y marzo del 2000. La mitad de todos los parlamentarios de la derecha se paseó por Inglaterra y no pasaron inadvertidos para los detractores del general. ¿Me baila? Desgraciado. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Los viajes de los opositores de Pinochet no fueron menos polémicos. Eran abogados de los derechos humanos y diputados de la Concertación, que con sus testimonios aportillaban las gestiones que hacía el gobierno. Pero faltaba la partida de esa especie de llanero solitario en que se convirtió Arturo Frei Bolívar, cuando desató la furia de su partido, de su familia, del gobierno. Es emocionante, porque el general Pinochet me abrazó, igual que la señora Lucía, y se emocionaron y se conmovieron mucho. La familia Pinochet agradeció el gesto, la familia Frei le quitó el saludo, su partido lo expulsó. Frei Bolívar terminó de candidato presidencial con una ínfima votación. En medio del ir y venir de chilenos a Londres, cada nuevo fallo de los lores de la ley despertaba en un comienzo alegría o desazón. Tal vez el más simbólico de ellos fue el que se dictó el mismo día en que el senador vitalicio cumplía 83 años, cuando la fundación que lleva su nombre debió guardar la torta y los festejos para dar paso a la impotencia. Pinochet no gozaba de inmunidad soberana. General Pinochet has no immunity whatever. Senator Pinochet is not immune. No puedo hacer un discurso ni hablarle a la gente así cuando se siente la tremenda impotencia de un corazón dolido. Pero escúchenme todos. Cuando más duele, cuando el alma se hiere, es el momento en que en silencio se concentran las filas y se maneja la condición del Estado. Tan lejanos parecían esos jueces de toga y peluquín, determinando las circunstancias históricas de un país tercermundista, del que muchos supieron solo por el caso Pinochet. Mi mamá le dice, pero Augusto, ¿cómo de nuevo? O sea, ¿no te importa morirte acá? Si es por el bien de mi patria. Yo amo a mi patria por sobre todas las cosas. En los días siguientes, desprendiéndose de sus convicciones personales, duramente criticado, habló de las razones del Estado. Yo no estoy defendiendo al dictador de los 70 y de los 80, yo estoy defendiendo a un senador de la República como es mi obligación constitucional. Las calles comenzaban a ser escenario de la polarización política, tal vez no vista desde los tiempos del sí y el no. Para unos, la transición chilena quedaba bajo arresto en la capital británica. Para otros, lo que en Chile había sido una quimera se lograba en suelo inglés. Pinochet finalmente alcanzado por la justicia.
comenzaron a ensayarse inéditas formas de protesta. La derecha dijo que no iría al Congreso a sesionar hasta que el general no volviera al país. Habrían sido 503 días de paro de haberlo concretado. Por estar atentada a nuestra soberanía nacional, por haber estado secuestrado un senador de la República, nosotros nos vamos a retirar de la sala, señor presidente. Yo no puedo aceptar que se cancele la transición por esta situación. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, lo hemos recibido en el Senado, no más se nos puede pedir, pero no podemos parar la actividad del país. El alcalde de Providencia, coronel en retiro Cristian Lavé, empezaba con la guerra del mosquito. No se retiraría la basura ni a la embajada de Inglaterra ni a la de España. Un mosquito molesta un poco, 2 mosquitos molestan mucho. Una plaga de mosquitos irrita y puede volver loco. Los españoles se irritan rápidamente. Evelyn Matei pedía boicotear los productos. Concluido ese gesto, que esperaba contribuir a la pacificación de Chile, el general emprendería el más traumático de sus viajes al extranjero. A fines de septiembre partió a Europa. Sus intentos por llegar a Francia, país que finalmente le negó el acceso, alertaron sobre su presencia en el viejo continente. El 10 de octubre los diarios nacionales informaban que había sido operado y se recuperaba en una clínica londinense. La cadena CNN informó erróneamente que el general había muerto en el pabellón quirúrgico. Anecdotario aparte, la noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad y asombro. En Oporto, Portugal, los mandatarios iberoamericanos reunidos en cumbre se pautearon en torno al tema de la gobernabilidad. Rápidamente el encuentro se pinochetizó. El presidente Frei se convirtió en la estrella del foro mientras fijaba con claridad su rechazo a un concepto difícil de pronunciar y que sería familiar a nuestros oídos: extraterritorialidad de la ley. En Chile, el entonces canciller Insulza recibía la noticia en nuestros estudios, minutos antes de participar en Medianoche. La gravedad del asunto lo hizo hablar en la ocasión de cualquier otro tema. Edición de revista Cosas, donde el general Pinochet decidió sorprender una vez más a todos. Su vida en retiro no sería menos noticiosa que la que tuvo en servicio activo. Su constitución le tenía un lugar reservado. Él lo ocuparía. Seré senador vitalicio, sentenció, dejando claro que no se iría a los cuarteles de invierno. El día de su juramento quedó grabado como uno de los episodios más bochornosos en la historia del Congreso. Aunque se especulaba que Pinochet asistiría solo en ocasiones muy especiales a la sede del Poder Legislativo, su asistencia a la Cámara Alta superó las expectativas. Por entonces ya eran evidentes los dolores lumbares que lo aquejaban. En breve tiempo cultivó amistad con el flamante presidente del Senado, Andrés Saldívar, y junto a él llegaría a un acuerdo para derogar la fecha que más dividía a los chilenos. El 11 de septiembre dejaría de ser feriado para dar paso a un día de la unidad nacional. Señor Pizarro. Españoles y británicos para demostrar el malestar chileno. En contra de todas las industrias que operan en Chile y que sean españolas o inglesas, y además le vamos a hacer la vida imposible a los miembros de las embajadas inglesa y española acá. Y en solitario Iván Moreira iniciaba una huelga de hambre para solidarizar con el general hasta que esté de vuelta, dijo entonces. Lo hago porque lo quiero, porque estoy convencido que es un testimonio, es una ofrenda a mi patria y a un hombre que nos salvó y que nos dio libertad. Al compás de las reacciones destempladas, cientos de chilenos llegaron a Londres entre octubre de 1998 y marzo del 2000. La mitad de todos los parlamentarios de la derecha se paseó por Inglaterra y no pasaron inadvertidos para los detractores del general. Me baila. Desgraciado. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Los viajes de los opositores de Pinochet no fueron menos polémicos. Eran abogados de los derechos humanos y diputados de la Concertación, que con sus testimonios aportillaban las gestiones que hacía el gobierno.